Muchas gracias, querida Pilar. A estas horas en que la gente se divide entre los que se han tomado el puente y los que están viendo al Atleti. Y luego hay esta exquisita compañía que nos hacemos en este lugar. No seré yo el que me tome a mal que de vez en cuando alguien salga por un pasillo en búsqueda de la puerta, porque quizá yo mismo, si me viera en el trance a estas horas, siguiera ese muy razonable comportamiento. Dicho esto, Pilar, muchas gracias por esa amabilísima presentación. Pilar y yo hemos compartido tareas docentes en esta universidad y compartimos, en la medida en que un emérito comparte esto y tal, siempre muy bien, muy bien. Pilar es una directora de departamento excelente y el departamento, afortunadamente, funciona muy bien y movido por una vocación universitaria excelente de todos sus miembros. Yo voy a empezar por decir una cosa, y es que el título que figura aquí en este programa tan excelente que me han dado tiene poco que ver con lo que voy a decir. El título ha sido redactado por personas que saben más de esto que yo, los profesores Reviriego y Alguacil, pusieron aquí. Yo cuando vi el programa ya impreso y tal, pues ocurría que me pareció que el tema este se solapaba mucho con el de quienes han precedido con más conocimiento de causa la ocupación de esta tribuna, profesores Pérez Moneo y profesora Garrote, y que darle a esto otra vuelta desde otro ángulo y tal, calculando además que me tocaba hablar el último y era de suponer que el agotamiento producido por tantas dosis de sabiduría por hectárea y minuto como la que se iba a producir era necesario en alguna medida una cierta quitar un poco de presión en cuanto a el intento de profundizar en la misma temática que hemos escuchado y de lo que yo he aprendido mucho. Entonces yo lo que he preparado aquí es pues unas reflexiones, por supuesto incompletas, sobre la problemática de la reflexión y del sistema de partidos y algo de la regulación jurídica de los partidos en España, y de cómo creo yo que los que sabéis más de esto tenéis que orientar esto desde ciertas perspectivas del derecho comparado y con la mirada puesta en Europa, en mi modesta opinión, porque veo que se cita, y con gran conocimiento de causa, como elementos de derecho comparado a considerar la regulación mexicana, la argentina, la chilena, la norteamericana, etcétera. Yo soy de los que creo que estamos en un proceso de federalización de Europa y que consiguientemente estamos en un proceso de convergencia con otros sistemas de derecho público y que hay básicamente que tener en cuenta el contexto, y que la regulación jurídica de estos temas se va a producir mediante una aproximación a los modelos más interesantes, con más vis atractiva. Veo muy difícil que se tome como modelo Argentina, por buenas que sean sus soluciones, o México, etcétera, pero es la opinión de quien sabe menos hacia quienes han hablado aquí, que saben bastante más que yo. Dicho esto, yo voy a leer, porque aunque tengo una catarata, etcétera, me enrollo, estoy muy viejo y me enrollo. Y la única forma de asegurar que no me voy a enrollar tanto como el que más es leer, y lo haré con el máximo respeto, intentando ceñirme por entero. En consecuencia, leo. Tomemos como punto de partida el estudio acometido en 2013 por la Fundación BBVA sobre valores políticos económicos y la crisis económica. Se circunscribía a 10 países importantes de la Unión Europea junto a España. Los otros 9 eran Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Suecia. La muestra era muy ancha y el trabajo de campo se desarrolló entre fines de 2012 y principios del 13. Aunque buena parte de las preguntas versaban sobre temas económicos, centremos la atención en alguna de las otras respuestas restantes. Una gran pregunta era, en conjunto, ¿cómo cree usted que funciona en la actualidad la democracia en su país? Otorgue una nota del 0 al 10. La respuesta más positiva fue el 7,
que dieron los daneses a su democracia y fue seguida de cerca por los aprobados altos, un 6 y pico, concedidos por los suecos, alemanes y holandeses. Todos pueblos del norte de Europa y con población con porcentaje significativo de población protestante. Las respuestas más negativas fueron las de los españoles, los últimos, que solo otorgamos a nuestra democracia un 3,6, justo detrás de los italianos, penúltimos, que puntuaron la suya con un 3,7. Si desplazamos nuestra atención a la pregunta ¿en qué medida confía actualmente en los siguientes grupos sociales y profesionales?, podremos observar que las respuestas de los españoles eran similares a las de los ciudadanos de otros países sobre 12 de estos grupos. Pero somos los que valoramos más negativamente a nuestros políticos. Les suspendemos con un 1,5. Dicho esto, intentaremos reflexionar sobre la temática de la representación política y del sistema de partidos de nuestra suspendida democracia. En primer término, recordemos algo bien sabido. Sobre la representación política, como sobre tantas áreas de la vida de un pueblo, pesan sus costumbres y sus inercias. En efecto, el profesor Alejandro Nieto, que es amigo mío, ha escrito sobre lo que denominó Estado clientelar y sociedad subvencionada en nuestro siglo XX. Pero podría haberse remontado a unos 100 años antes, cuando nuestra dura tierra, con abrumador porcentaje de población analfabeta y trabajando mayoritariamente en el campo, se empezó a enraizar un sistema de representación política que se apoyó en el sufragio censitario y se concretó en un sistema de partidos por cuyas venas circulaba la savia clientelar, clave de buena parte de nuestra historia política. La última constitución, estas notas históricas son brevísimas, la última constitución de nuestro siglo XIX, la de 1876, nada dogmática, fue obra en buena medida de Cánovas, quien era plenamente consciente de los cimientos de la singular estabilidad que aquella lex superior aportaba. Se ha escrito que llegado el 26 de junio de 1890, día en que, como sabemos, se aprobó la Ley de Sufragio Universal, don Antonio manifestó en el pasillo del Congreso: «Yo no temo el sufragio universal, porque estoy convencido de que los gobiernos harán lo que quieran mientras no se transformen nuestras costumbres públicas. He sido diputado 9 veces y la experiencia me ha enseñado que en España, mientras haya gobernadores y alcaldes a disposición de los gobiernos, las elecciones serán siempre un mito. Hasta que esto se corrija, los caciques serán los dueños absolutos del país». Uno de esos caciques me decía una vez: «Desengáñese usted, don Antonio, aquí si yo soy el alcalde riego, y si no soy el alcalde no riego». Y apostilló Cánovas: era verdad, los que vivíamos en la oposición, en 1890 a él le tocó en el turno estar en la oposición, somos alcaldes de secano, porque el único que riega siempre es el gobierno. Fin de la cita. Es cierto que la sociedad española actual es bien diferente a como era durante nuestro inestable y convulso siglo XIX por nivel educativo, por desarrollo socioeconómico y por otros muchos factores. Pero también es verdad que la ley de la inercia rige parcialmente en campos ajenos a la física. Y alejados de todo enfoque ideológico, tomaremos pie en simples datos que nos harán pensar. En Bruselas estiman que España, con más de 145.000 políticos retribuidos, sumando datos del Tribunal de Cuentas y otras fuentes sobre dirigentes de partidos, parlamentarios, concejales, cargos de diputaciones, directivos de empresas públicas, cargos de confianza de las administraciones públicas, asesores y otros, es el Estado miembro de la Unión Europea con más políticos profesionales por habitante. Y nos asalta una pregunta: ¿en qué dirección hemos de avanzar para comprender esta realidad? Quizás podemos seguir caminando por nuestro mapa de geografía política sin perder de vista el horizonte europeo, pues el derecho constitucional siempre ha avanzado en la historia mediante actos de aproximación y mímesis hacia las instituciones de democracias de más calidad. Y las primeras preguntas que desde el mapa de la geografía política nos asaltan son: ¿cómo es que tenemos por habitante más municipios y ayuntamientos, al parecer 8.119, que cualquier otro Estado miembro de la Unión y el doble que Francia? Cuando el nuevo primer ministro francés ha declarado
que se propone terminar con lo que llama el milhojas territorial, frase que me ha gustado mucho. ¿Nosotros podemos seguir sin hablar de nuestras diputaciones provinciales o dejar de hacernos otras preguntas similares? ¿Todos los cabildos y los consejos insulares son imprescindibles? ¿Y todas nuestras comunidades autónomas uniprovinciales son necesarias? Nuestro cuadro territorial, obviamente, proviene del derecho público decimonónico, que refleja la estructura poblacional de una sociedad rural, anterior a la industrialización y a la tercialización. El mapa de provincias con su respectiva diputación, como es bien sabido, responde a un diseño establecido por decreto de 30 de noviembre de 1833. Renunciando a adentrarnos en el papel que juegan las diputaciones en las redes políticas clientelares de nuestro siglo XIX y XX, demos un salto olímpico a enero de 1977 y tomemos en las manos la Ley para la Reforma Política y en su disposición transitoria primera podremos leer: el Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores, a razón de 4 por provincia, etc. Disponiéndose más adelante que para, literalmente, las elecciones al Congreso, la circunscripción electoral será la provincia. Y consiguientemente, el Real Decreto de Normas Electorales de 18 de marzo de 1977, que merece un sincero elogio en cuanto aseguró la limpieza electoral, consideró a las provincias como distrito electoral que para las elecciones tanto al Congreso como al Senado, y al tiempo estableció la fórmula de las listas cerradas y bloqueadas. Hubo pues 3 decisiones que no fueron irrelevantes, preconstitucionales: reducida dimensión de las cámaras, circunscripciones provinciales y listas cerradas y bloqueadas. Aquel gobierno en su día sostuvo que era una solución provisional para dejar fuera de las cámaras a los numerosos grupúsculos. Pero desde la Ley para la Reforma Política se instauró un sistema electoral que estaba lejos de ser transitorio. Más bien ataba de facto al poder constituyente, pues si éste optaba por su mutación, aunque no lo deseara, bloquearía durante un tiempo relevante la aplicabilidad de 3 mecanismos capitales del parlamentarismo, a saber, la presentación ante el Congreso de una moción de confianza, la adopción de una moción de censura, o que el presidente del Gobierno propusiese al rey la disolución de las cámaras. Pues el ejercicio de estos 3 institutos puede conllevar elecciones generales, que sólo se podían celebrar con arreglo al decreto de normas electorales referido, y con las mismas provincias como circunscripciones, por lo que el poder constituyente en la práctica había de respetarlas. De todo ello se es muy consciente al confeccionar la Carta Magna, cuya disposición transitoria octava dispuso: en caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad. Pero la práctica de esta solución constitucional era preocupante desde múltiples perspectivas. Y el profesor Manuel Jiménez de Parga, que voy a citar esta tarde 2 o 3 veces, porque está en una enfermedad gravísima, en una situación límite, y es amigo mío, y supongo que de otras personas de los que estáis aquí, al que por tanto quiero homenajear de esta forma sincera y escueta. El profesor Jiménez de Parga, el 19 de febrero de 2013, yo le oí sostener literalmente: lo que se presentó como un padecimiento inevitable, limitado en el tiempo, es ahora una enfermedad crónica que afecta a la salud de la democracia española. Y desde mi más modesto criterio, querría aportar unas palabras sobre esta cuestión que es delicada. La primera reflexión que nos asalta es sobre si el apego en 1978 a las viejas y pequeñas provincias como circunscripciones electorales se compadecía bien con el propio marco de una constitución autonómica. En efecto, en el proceso constituyente la provincia fue consagrada como división del territorio del Estado en el artículo 141, y todo ello fue coetáneo con otro proceso, el preautonómico, de manera que la representación política se proyectó en 4 niveles superpuestos: en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y en las Cortes Generales, por entonces a la espera de convivir con un quinto que a partir de 1986 aportaría el Parlamento Europeo.
Los 5 peldaños no tienen parangón en Europa, con la excepción de Italia, cuyo mapa sobre la materia está actualmente en revisión. Porque en los estados federales, como Alemania, se están suprimiendo las provincias en Italia, está ese proceso iniciado. Porque en los estados federales como Alemania, Suiza o Austria, con buen criterio, no coexisten regiones y provincias, o estados federados y provincias, si lo queremos decir así. Recordemos que quienes ilusionadamente trabajamos en nuestras constituyentes hubimos de dar la espalda a la bibliografía publicada en los estados federales sobre la disfuncionalidad que conlleva tanto ciertas duplicidades de órganos como el instaurar estados federados, con sus asambleas legislativas, gobiernos, órganos consultivos, defensores del pueblo, tribunales de cuentas y demás insostenibles. Así en Alemania, en el artículo 29 de su ley fundamental de 1949 se dispuso: se podrá reorganizar el territorio federal para garantizar que los estados puedan, por su dimensión y capacidad productiva, cumplir eficazmente las tareas que les correspondan, a cuyo amparo se había desarrollado un debate académico con ecos en la práctica pública, y como culminación de una serie de estudios que se encadenaron desde los años 50 del pasado siglo. El informe Werner había sostenido que la población mínima de un Länder, para no ser ruinoso, no debía bajar de 5 millones de habitantes. Lustros después, los intentos de fusión de varios estados se tuvieron que aplazar ante la prioridad de abordar la reunificación alemana. A partir de 2006 han avanzado nuevamente los debates y estudios jurídico-públicos sobre la pertinencia de reducir los 16 Länder actuales a 8 o 9, que es sobre lo que están trabajando. No digo que se haga, no lo sé, digo que están trabajando en eso. Con lo que su población media rondaría los 10 millones de habitantes por cada uno y, por supuesto, sin provincias ni diputaciones. En las antípodas nosotros no nos queremos preguntar por las razones que justifican hoy, por ejemplo, que La Rioja sea una comunidad autónoma con una población de 320.000 habitantes, muy respetable. No se discute que el riojano es de primera. Yo no estoy aquí atacando. Alguien dice que el vino de Rioja, bueno, la Rioja y la Rioja Alavesa, bueno, eso no se discute. Pero el hecho es que son 320.000, señores, muy respetables, pero 320.000. O que lo sea Cantabria con 600.000, es el doble, sí, pero son muy pocos, entrañables todos, pero muy pocos. Bueno, y hay que mantener unas estructuras muy costosas. Otra objeción que se formula desde la ciencia al derecho público a las demarcaciones muy pequeñas consiste en que la experiencia enseña que las mismas, más que potenciar las prácticas democráticas y los controles jurídicos del poder, facilitan la densidad del poder en manos de los órganos locales de los partidos políticos, cuyas miradas se centran en las siguientes elecciones. Siempre, casualmente, están mirando las siguientes elecciones. Y en el cómo tratar los intereses de los electores a tal plazo, sin tener mucho tiempo para levantar la vista hacia el complejo horizonte, para pensar en grande, en la expresión de don José Ortega. Y pasemos a ver cómo nuestro particular sistema electoral desemboca en un sistema de partidos, abrazado a una preocupante dinámica pública. En esa intervención citada del profesor Jiménez de Parga, que llevaba un título grave, a saber, España final de una etapa histórica. Y tras decir literalmente él, con el fin de acabar con lo que nos pasa, voy a sugerir algunas medidas. La primera de ellas es la puesta en vigor de una nueva legislación electoral. Se trata de una primera decisión que condiciona las otras revisiones necesarias, cierro comillas, y concluye afirmando, vuelvo a abrir comillas, mi predilección por el régimen electoral alemán, y lo estaba recordando mientras oía a quienes anteriormente ocupaban esta mesa, se debe a la exactitud casi matemática que allí se consigue entre los porcentajes de voto y el porcentaje de escaños parlamentarios. No se producen las desfiguraciones de la voluntad popular que padecemos, y seguía explicando por qué prefería el sistema alemán. Estas palabras, escritas por un anciano y prestigioso constitucionalista, aluden elegantemente a que la representación proporcional de nuestro Congreso de los Diputados, de un bajo número de escaños con relación a los distritos, está desfigurado por otros dos mecanismos.
Número grande de distritos electorales de poca población, pues son unos 44 los que solo eligen entre 1 y 10 escaños, y ausencia de aplicación de restos a una lista nacional. Antes de seguir aclararé que no nos sumergiremos, yo al menos, en el caldo cancerígeno de la antipolítica, pues sabemos bien que, como dijera sabiamente Václav Havel, los políticos a la postre podemos ser nosotros mismos, y yo coyunturalmente lo he sido. Por tanto, cuando veo a periodistas subidos al caballo de la antipolítica, me preocupo y digo, bueno, este señor a lo mejor en una etapa de su vida siente el deber de trabajar en estas cosas, y tenemos que conseguir que los jóvenes sigan teniendo vocación por la cosa pública. Cuidado con la antipolítica. Simplemente apuntaremos una obviedad. El mecanismo potencia artificialmente a dos grandes partidos que no debaten y prácticamente imposibilita la emergencia de otros en el espacio del centro, y se me nota mucho, pero bueno, esto lo quitamos, no he dicho nada, con la excepción de los partidos nacionalistas, a los que se convierte en bisagra. Bueno, a esos efectos citaba yo quién queda ahí en el centro. Es entendible que mientras los políticos vean en las diversas normas representativas un posible refuerzo de fontanería constitucional para su partido, los constitucionalistas queramos solidez en los cimientos de la ingeniería constitucional. No es lo mismo la fontanería constitucional que la ingeniería constitucional, de que pende de esta última la calidad de la legitimación del poder político. Prestemos pues atención a las zapatas de la cimentación. Nuestro Estado democrático de derecho, según reza el artículo 1 de nuestra Constitución, proclama como valor superior de su ordenamiento jurídico el pluralismo político. Es decir, nuestra Constitución lo asume como presupuesto filosófico jurídico básico, desde el que asentar la convivencia democrática. Consiguientemente, el pluralismo político hemos de concebirlo hoy en España y en toda la Unión Europea como un valor capital de cualquier constitución democrática. Y Peter Haberle nos añadirá que forma parte de su axiología política, de su axiología básica. Yo estoy de acuerdo modestamente. El bien común, o si se quiere los intereses generales, han de perseguirse desde la pluralidad de perspectivas que nos proporciona una ciudadanía rica en visiones y reflexiones plurales. La Constitución pluralista es el correlato de una sociedad abierta, que aspira a comprender al otro ciudadano, que forma parte de los nuestros. Todos los ciudadanos forman parte de los nuestros. Y por tanto es diametralmente diferente de las sociedades cerradas, que tienden a la radicalización política y a cristalizar posiciones irreconciliables. El pluralismo político como valor superior de la Constitución debe inspirar a todos los órganos del sistema representativo del Estado democrático de derecho, donde las diversas sensibilidades y opiniones del pueblo deben tener reflejo, sin sobredimensionamientos artificiales ni minimizaciones abusivas. Puede haber unas ciertas primas y puede haber un mínimo de un 5% en el conjunto nacional, es decir, en razonable proporcionalidad. Y a su vez han de tener su voz en los medios de comunicación en que se expresa y se forma la opinión pública. Y también creemos pacífico afirmar que la asunción sincera del pluralismo, con respeto siempre a la dignidad de la persona y con exclusión de toda violencia, es un factor capital de integración de un pueblo partícipe de una Unión Europea, cuyo lema reza in varietate concordia. El diálogo entre quienes tenemos visiones diferentes de las cuestiones públicas, y yo soy muy raro y por tanto sé que tengo visiones muy diferentes de casi todo el mundo, el diálogo entre quienes tenemos esas visiones diferentes y también sobre las visiones de la forma en que deben abordarse, han de impregnar nuestro escenario, que ha de evitar cuantos comportamientos producen grietas en la convivencia y buscar el entendimiento de las otras posiciones, el entendimiento de los otros. Tras estas breves pinceladas sobre el basamento del constitucionalismo democrático, pasemos a observar la realidad y atisbaremos que el valor del pluralismo y la importancia del diálogo no presiden de ordinario la relación distante y bipolar
entre nuestros dos grandes partidos, poco dados a sentarse a debatir con sosiego los serios problemas que aquejan a nuestra sociedad, pese a que esa es la función que les encomienda el artículo 6º de nuestra Constitución, que, como todos sabemos, asume los partidos precisamente como expresión del pluralismo político. Esos son los partidos, el dispositivo del artículo 6º para la expresión del pluralismo político. Y según la mejor teoría constitucional, deben estar al servicio de canalizar el mismo, entendiendo como pluralismo razonable, en el léxico de Rawls, y no como pluralismo radical, de artillería pesada, alimentador de un clima de progresiva crispación que impida el diálogo político de altos vuelos y que dificulte compartir una estrategia para que nuestra sociedad pueda ser, en las próximas décadas, una gran sociedad, una gran potencia, si ustedes quieren, por el nivel formativo de sus jóvenes, llamados a vivir en un mundo globalizado. Antes alguien ha hablado críticamente de la globalización. La globalización es un hecho, nos guste o no nos guste. De las cosas importantes de los últimos 30 años, China ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Y eso es tan importante como cómo terminó la Segunda Guerra Mundial o cómo se forma la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, germen de la Unión Europea. Frente a estas cosas no se puede sino en base a eso pensar, no pensar contra, porque en ese caso se sale uno de la realidad. Hay que pensar en el contexto de la realidad, ¿verdad? Estamos en un mundo, hemos de vivir, tienen que vivir nuestros hijos y nuestros nietos, yo ya tengo nietos, este abuelo tiene nietos, globalizado y altamente competitivo. Los partidos no están concebidos en el proceso constituyente como alérgicos al consenso, ni como colectivos cerrados durante lustros a convenir cerrados a modificar el título 8º de nuestra Constitución, que ciertamente no pasó de ser un discutible ejemplo de fontanería constitucional, pergeñado a espaldas de los ríos de tinta vertidos sobre la ingeniería constitucional de los diversos estados federales, con niveles de convivencia admirables. Nuestra Constitución, lejos de asumir un mapa representativo federal, apostó por unas comunidades autónomas de numerus apertus y de perfil competencial no menos abierto, a las que se admitía la posibilidad de reivindicar a diario, en el ejercicio del llamado derecho a la autonomía, mayores cotas de autogobierno. Es decir, se inventó una fórmula a la medida de la estrategia de los nacionalismos infraestatales, que lograron la institucionalización de una dinámica reivindicativa, confrontativa y centrífuga, en vez de una federalizadora, es decir, centrípeta. Y cuando el problema que desde su primera hora nos preocupó a los profesores de Derecho Constitucional, no mucho después pasó, porque todos estábamos más o menos de acuerdo, los pequeños profesores de la asignatura sobre esto, por cierto, no mucho después pasó a ser obvio para los ciudadanos con otra condición profesional, nuestros principales partidos políticos no elaboraron una respuesta común. Yo no lo critico, era muy difícil, lo constato. Es distinto recordarlo que criticarlo, no lo estoy criticando. No les era factible. Entre otras cosas, pues habían apostado por la simplicidad del antagonismo ideológico, que propiciaba recíprocas campañas negativas, que desembocaban en considerar enemigo al adversario, con el que no se dialogaba. Todo ha estado presidido durante estos lustros por estrategias recíprocas de polarización, de radicalización del debate político, de voladura de los cauces de interlocución y de la imposibilidad en suma de consensos entre las grandes fuerzas políticas que cotidianamente se han descalificado in radice. Ustedes me permiten las cursiladas de los abuelos, que es que estudiamos 7 años de latín en el bachillerato. No nos referimos solo a que no se haya querido hablar de abordar la reforma del título 8º de la Carta Magna, sino sobre todo a que ambos partidos, cuando no han alcanzado en las elecciones una mayoría absoluta, en lugar de sentarse a dialogar sobre su recíproca cooperación, o de pensar en modificar las reglas del juego para hacer viables otros partidos emplazados, cuando nos quedemos solos levantamos pilas. No hay por qué, está la crisis como para tener esto iluminado. Tú me avisas que yo estoy leyendo y puedo despistarme. Esta señora está bien educada, se ha despedido, pero lo normal es salir discretamente del paraje. Bien,
En lugar de pensar en modificar las reglas de juego para hacer viables partidos emplazados, decía, en el territorio, llamémoslo, de centro o de bisagra, han optado siempre por pedir el apoyo de los partidos nacionalistas, cuando han ganado por mayoría simple, que conforme a la doctrina y a la terminología puyolista han contribuido a la gobernabilidad en Madrid, pero sin aceptar nunca entrar en un gobierno de coalición, compartir un programa, ni asumir cuotas de responsabilidad por la función de gobernar. Los partidos nacionalistas no han discutido con los gobiernos de turno sobre lo que se les pedía votar en las cámaras. Todo lo más, cuando lo que votaban no era de su agrado, pedían una disposición adicional estableciendo su no aplicabilidad en su respectiva comunidad autónoma. Y solo han planteado en cada transacción el precio que exigían a cambio de su voto, pagadero en recursos económicos o en competencias que habían de recibir de un Estado que iba siendo desnudado de los instrumentos precisos para alcanzar sus fines. Así, en cada legislatura de partido ganador por mayoría simple, con independencia de si éste representaba a la izquierda o a la derecha, se ha avanzado hacia una desconstrucción del Estado. Y en las legislaturas en que un partido alcanzaba la mayoría absoluta, los nacionalistas cambiaban de partitura para pedir lo que el Estado esquelético no les iba a dar, y obtenían negativas, útiles para acusar a Madrid de desafección. La construcción de naciones infraestatales ha sido así una suma de poder y de historiografía creativa sobre las heroicidades propias y el desafecto de los vecinos, que se ha acreditado en los autos de su razón con pruebas así reunidas o trayendo a colación episodios de las guerras dinásticas. Bien. ¿Por qué en nuestros lares parece normal que se conmemoren con manifestaciones y festejos antiguas guerras dinásticas? Me pregunto yo. En Europa no se festejan las guerras dinásticas, y ha habido muchas. Quizás, no lo sé, yo sé poco de esto, quizás por concausas entre las que pueda estar cierta incapacidad para superar de verdad nuestro pasado, el pasado de todos, y para asumir sin reservas el europeísmo de nuestro tiempo, del tiempo de todos. Construido desde la asunción de la gran lección de que las guerras europeas han sido un horror, del que no se puede salvar nada, que solo se pueden conmemorar por actos en que se abrazan vencedores y vencidos, y sus hijos respectivos, comprometidos fraternalmente a avanzar de la mano en el futuro. Así se conmemora la Primera Gran Guerra Europea, la Segunda Gran Guerra Mundial, y las restantes en la Europa civilizada de nuestro tiempo. Y nuestra regulación de partido es de hechura diferente, no solo es diferente como se conmemoran las guerras, y nuestra regulación de partidos es de hechura diferente al que puede observarse en cualquiera de las mejores democracias de la Unión Europea. Los primeros pasos de elaboración de nuestra Constitución probablemente solo se pretendió que la misma mencionara a los partidos, lo que se resolvió citándolos en el título preliminar sin someter especialmente a derecho el desempeño de sus funciones. La enmienda de adición acerca de que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, defendida con éxito por Enrique Tierno en la Comisión del Congreso, no preveía desarrollo normativo alguno. En varias de las 6 dilatadas reuniones nocturnas, que duraban desde las 7 de la tarde hasta las 4 o 5 de la madrugada, que Alfonso Guerra y Fernando Abril promovieron acompañados por 7 diputados, alguna hubo 6, en otra 8, entre los que me encontraba, procuré incluir una conexión entre el artículo 6 y el 23, que reconoce el derecho, como sabemos, a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, que diera pie a una ley orgánica de partidos políticos. La idea no tuvo la menor acogida, sin duda por mi culpa, me expresaría muy mal, quizás porque los partidos que habían porque los partidos que habían concurrido a las elecciones de 1977 se regían ya por unos estatutos únicos, verdaderas perlas, que yo no he conseguido olvidar, a que a mi edad mi memoria funciona con mucha flojeza. Lo anterior permite deducir que cuando un constitucionalista, como mi querido y viejo amigo, el profesor Jiménez de Parga, añora el sistema electoral alemán, no suele ser solo por razones técnico-jurídicas, sino porque siente sana envidia por su soporte representativo, huérfano de artificios, o por un sistema de partidos en que la CDU o el SPD nunca gobiernan en minoría, pues lo hacen desde el acuerdo con los liberales,
los verdes, o engrossen coalitionen. Esto último sucedió, como sabemos, tras las elecciones generales de 1966, 2005 y 2013. Ahora están en la tercera experiencia. Y ahora, después de 2 meses de debate sobre grandes objetivos, en torno a una mesa repleta de papeles, en que han estado sentando durante ese periodo un equipo de personas de cada lado, para elaborar un gran acuerdo escrito, y gobernar con altura de miras durante toda la legislatura. Parece que el sistema representativo de Alemania refleja concienzudamente el pluralismo social, no está marcado por su historia, o está poco marcado por ella, y goza de un buen marco regulador. En efecto, nuestro derecho a partidos deriva, como todos sabemos, de los equilibrios que hubieron de hacerse para posibilitar la transición, de manera que la ley de 14 de junio del 76 se retuló como del derecho de asociaciones políticas y se construyó como desarrollo del artículo 16 del Fuero de los Españoles. Los viejos es que no sabemos estas cosas, ¿no? Hubo de ser parcialmente derogada mediante el Real Decreto de Ley de 8 de febrero del 77, también denominado sobre el derecho de asociación política, y ulterior al referéndum sobre la ley para la reforma política. Le siguió la ley 54/78, ya denominada de partidos políticos, y fechada 2 días antes del referéndum de ratificación de la Constitución, porque la ingeniería constitucional es un juego muy complejo, cuya principal aportación, además de la formalista, fue de una singular disposición transitoria, que rezaba literalmente: los partidos y asociaciones políticas que hayan sido inscritos con anterioridad a la entrada en vigor, es decir, todos los que tenían representación parlamentaria, por supuesto, antes de la entrada en vigor de la presente ley, conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad y derechos adquiridos sin necesidad de ninguna adaptación de sus estatutos, dice la disposición. Lo que era una clara confesión de que los partidos no tenían gran deseo de plantearse qué significaba el mandato constitucional tiernista sobre que su organización y funcionamiento hubieran de ser democráticos. Soy de los que hemos intentado rogar siempre a los colegas de nuestra asignatura, aquí hay varios y más importantes que yo, una cierta comprensión sobre la singular equilibrio, dinámica de equilibrismo de la transición. Pues tenía que desenvolverse entre diversos obstáculos y frenos. Pero reconozco en esta mesa que lo que no he logrado nunca es que entiendan los colegas este esfuerzo intelectual de los partidos por afirmar sus derechos adquiridos frente al poder constituyente. Esto, en un constitucionalista, tiene un mérito importante. Desde tal norma de 1978 tuvieron que transcurrir 24 años para que nuestro legislador aprobase la vigente Ley Orgánica de Partidos de 2002. La transición había quedado atrás, gobernaba la siguiente generación, pero esta nueva ley seguía siendo muy poco europea. De sus solo 13 artículos, 9 versaban esencialmente sobre creación, inscripción, disolución y suspensión judicial de los partidos, 9 de los 13, redactados principalmente con la vista puesta en formaciones próximas a actividades terroristas. Y es de justicia reconocer la buena técnica, yo soy un jurista, es de reconocer aquí la buena técnica de tales preceptos, que permitió que los actos aplicativos de los mismos superasen bien su enjuiciamiento por nuestros tribunales, Supremo y Constitucional, y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es evidente. Por lo demás, contiene un extensísimo preámbulo, inagotable. Necesita un vaso de agua y tiempo para el preámbulo. El preámbulo parece que detrás vienen 300 artículos, donde se alude a los partidos políticos como entes privados de base asociativa, de manera que la generación de constitucionalistas jóvenes, yo he comprobado esta tarde, que entiende que de forma natural que los partidos políticos son entes privados. Yo soy más viejo, eso no me parece tan de derecho natural. Y que no puede negar que los partidos políticos son los... Pero el preámbulo no niega que los partidos políticos son... Deja caer nada menos que la naturaleza jurídica, los entes privados. Pero no puede negar que los partidos políticos son los protagonistas colectivos de la vida pública democrática, que casi todas sus funciones son constitucionales, que concurren en los procesos electorales, que sus dirigentes son hombres públicos, que suelen ocupar escaños o cargos de entes públicos, que su financiación es pública en gran medida y tantas otras dimensiones públicas. Pero la concepción de los partidos políticos como privados no es propiamente una novedad.
sino mero paralelismo con la ambigüedad que sobre su naturaleza pública o privada se mantiene con las cajas de ahorros, o la que se puede observar si hablamos de la fundación de la ONCE o de las fundaciones de las universidades públicas, por poner solo unos ejemplos que en la práctica pueden parecer flexibles filiales privadas de entes públicos. Un tema para hacer una tesis doctoral. Si aquí alguien está buscando un tema de tesis doctoral, yo se la dirijo, si Pilar me da la venia, y aquí hay un tema precioso. Pero yo tengo que seguir, que si no, ya no me queda nadie. Pilar, vamos allá. De sus 4 restantes preceptos, quedan 4. Quito los 9 de ilegalización y nos quedan 4. Uno se limita a recordar que los partidos han de ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Por si alguien lo olvidaba, no cabía duda, hay un articulito de 3 líneas dedicado a decir que la ley no deroga la Constitución y que debe ajustarse los partidos al ordenamiento jurídico. El artículo 7 sobre su organización y funcionamiento da un cheque prácticamente en blanco a lo que aprueben los estatutos de cada partido. También he visto antes aquí a alguien que me ha precedido, me parece muy lógica la dinámica estatutaria. Sí, pero dentro de un marco. Si el marco simplemente remite a los estatutos, hay poco marco. Los estatutos se encuentran con que el marco está desmarcado en favor de los estatutos. Y otro tanto hace el artículo 8 de los derechos y deberes de los afiliados. Finalmente, el artículo 13, que es el cuarto, despacha la financiación con un mero reenvío a las leyes orgánicas ya vigentes sobre financiación de partidos y sobre el Tribunal de Cuentas sin añadir una coma. El ordenamiento jurídico regula bien el marco que ha de respetar una sociedad limitada, una cooperativa o una asociación por pequeña que sea, aunque su órbita se reduzca a su propia vida privada, pues se parte de que siempre su actividad afecta a sus socios, pero también a terceros, por pocos que sean, que pueden verse afectados por la actividad de tales entidades y que son acreedores de seguridad jurídica. Pero la ley no aplica el mismo celo normativo para unos entes privados, pero poquito regulados, los partidos, cuyo bien funcionamiento es tan o más importante, pienso yo en mi modestia, para los ciudadanos que el de las pequeñas organizaciones que acabamos de mencionar. Quizá yo entiendo poco de esto. No cometeremos la desconsideración de glosar la renuncia de nuestros legisladores a establecer un auténtico marco jurídico que deben respetar los partidos, bien explicable, y que se ha dado también en otras latitudes. Esto no es una enfermedad de quien nace en la península ibérica, Esto es una cosa que se da en las mejores familias, O sea, que consolémonos, y que se ha dado en otras latitudes, pues cada parlamentario siempre tiene junto a su ladera legislativa otra de miembro y quizá dirigente de su partido. Y no puede quitarse parte de sí mismo. Nadie nos quitamos parte de nosotros mismos en el andar por la vida. Estamos tocando la gran cuestión de la óptima regulación de los partidos que afecta al núcleo duro del nivel del sistema político. El profesor Juan Linz, recientemente fallecido y buen amigo mío, sostuvo siempre que la calidad de una democracia depende de la calidad de sus políticos. Y sus amigos juristas le apostillábamos que ello en cierta medida estaba en función de si el régimen jurídico sobre la organización y el funcionamiento de los partidos formaba o no políticos de calidad y seleccionaba o no políticos de calidad. Pero hemos de reconocer que hoy es uno de los temas más complejos que plantea el derecho constitucional, y yo felicito a los organizadores de este ciclo de conferencias que termina con esta pelmada que les estoy colocando a ustedes, porque esto forma parte del núcleo duro de un sistema democrático. El derecho constitucional, la parte orgánica, lo importante de la parte orgánica es las dinámicas que crea. La parte orgánica no se puede entender sin la dinámica real de los órganos y de las funciones de los órganos. Las soluciones a problemas gruesos de esta rama del derecho pueden buscarse hoy en Europa por 2 caminos: vía la aplicación del método comparado respecto a los mejores modelos europeos y por el camino del análisis de hacia dónde nos empuja el actual proceso de federalización de la Unión Europea. Al norte, la consideración por los constitucionalistas hacia los partidos es una cuestión importante. En concreto, en Alemania, que para muchos de nosotros, para mí también, lo confieso, marcha a la cabeza de Europa en la ciencia jurídico-constitucional, se le ha dado gran importancia a su ley de partidos de 1967, que ha sido discutida y modificada muchas veces.
que fue objeto de un texto refundido el 31 de enero de 1994, que fue nuevamente reformada tras varias sentencias del Tribunal Constitucional de importante doctrina. Es una ley de 41 artículos, a los que hay que sumar los de la ley electoral respecto de las primarias para designar candidatos, porque en Alemania, en mi opinión con buen criterio, la ley electoral, que tiene un carácter más formal y más garantista, es donde se regula la materia de primarias y de candidatos, porque ahí, aunque hay alguna referencia a los estatutos, alguna delegación, es un derecho, es jus necessari, mientras que el derecho de partidos en parte es jus positum. Bueno, pero no vamos, es muy tarde. En el primero de los artículos de la ley electoral, entre los muchos fines que atribuye, es una maravilla leer el artículo primero de la ley electoral. ¿Cómo se precisa cuáles son los fines? Ahí no se dice que los partidos son privados. Ahí se da la relación de fines públicos. Y la función hacia el órgano. Dicen los administrativistas y podemos decir los constitucionalistas. Creo yo que ya sé poco de estas cosas. En el artículo primero, entre otras cosas, atribuye a los partidos estimular y profundizar en la formación política de los ciudadanos. Y en otro apartado, formar ciudadanos capacitados para asumir responsabilidad pública. Formación. Gente capaz. Es decir, formar políticos con el debido nivel, lo que explica el esfuerzo de los partidos alemanes por apadrinar anualmente a los mejores licenciados en determinadas facultades de sus universidades para que se doctoren sobre temas de interés público en las grandes universidades de Occidente. El número de profesores doctores que ocupan escaño en las cámaras parlamentarias o asumen responsabilidades en ministerios federales o de estados federados es muy alto y provechoso, aunque de vez en cuando un parlamentario, un ministro o el presidente de la República hayan de dimitir, pues alguien descubre que han copiado en su tesis doctoral o en un libro un párrafo, 2 notas a pie de página, etcétera. Profesores somos, y por el camino arrieritos somos, y pues les pasa lo mismo que les pasa a los doctorandos que nosotros hemos conocido en la vida. La cara positiva de esta moneda es el nivel de la política alemana. Preguntado por ello, el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, contestó: la cultura de los políticos alemanes es distinta de la de los españoles. La de los primeros es de leer y la de los nuestros es de hablar. Punto. Lo leí en El Mundo hace un año y dije: Óscar, toma nota. Te ha merecido la pena hoy leer El Mundo. Ignacio Sotelo, tal. No nos es posible dar ahora noticia detallada de los precisos controles a que la ley alemana somete a sus políticos, pero indicaremos telegráficamente que al compar de las 4 sentencias dictadas por su Tribunal Constitucional sobre la financiación pública y privada de los partidos, la ley que lo regula ha establecido unos mecanismos de auditoría y de compromiso de la alta dirección de los partidos con las cuentas que deberían estudiarse, creo yo, en casi todas las latitudes de Europa. Ya sé que son muy cuadriculados, que no sé qué, pero yo he trabajado para grandes empresas de este país, del IBEX y tal. Las empresas para las que trabajaban normalmente estaban auditadas. Te decían: oiga, con este dictamen reúnase usted con el auditor. O sea, tener auditor no desacredita, puede venir bien. Bueno. La segunda senda, decíamos que pasa por prever el impacto que tendrá la federalización europea sobre nuestro sistema representativo. A mí eso me cae grande, pero creo que es cierto que la Unión es una integración económica, pero como pensó Jean Monnet y esbozó el Plan Schuman, esta debe desembocar en una unión política de los pueblos de Europa. Y ya hemos entrado en esta fase de edificación de un Estado federal de corte parlamentario. La integración jurídico-pública avanza de día en día y pienso, siguiendo los criterios de mi amigo, el profesor de carreras, que ya hoy la retícula de los tratados de la Unión ejerce la función de una Constitución que prevalece sobre los ordenamientos de los Estados miembros, principios de eficacia directa y de primacía, como sabemos. Y es una Constitución de aspiración federal, federalizadora, federalizante, que federaliza todos los días un paso más. La paulatina construcción de una Constitución europea es un hecho, y no solo en el ámbito del constitucionalismo económico. No sé si en este punto yo admiro mucho
a don Javier, que está sentado aquí en un córner, porque él se ha querido sentar en un córner, y le leo siempre que puedo. Cree que hay más federalización en el ámbito económico, y es verdad. Pero yo creo que ya ha empezado la federalización en el terreno jurídico-político. No sé si confundo deseos con realidad, que es también muy humano eso. Vamos a ver. La paulatina construcción de una Constitución Europea, decía yo, que es un hecho, y no solo en el ámbito del constitucionalismo económico, donde la respetuosa consulta que en el año 2014, es decir, este añito, ha elevado el Tribunal Constitucional alemán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sabiendo lo que era el Tribunal Constitucional alemán, ha tenido que elevar una consulta al babilónico Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es muy trascendente, porque el inferior consulta al superior. Yo he tenido que consultar cuando estaba debajo y he sido consultado cuando estaba un poquito por encima. Esto lo he aprendido sin hacer mucha teoría, ¿verdad? Este dato demuestra que el primero es consciente de que no puede sentenciar ya como lo hizo cuando la reforma de la Ley Fundamental de Bonn, al calor del Tratado de Maastricht, hace 20 años. El Tribunal Constitucional alemán hace 20 años estaba en una posición y en 2014 está subtribunal de justicia, según en qué y para qué, del Tribunal de Justicia de la Unión. Pero también lo es en la órbita del constitucionalismo político, no solo en la económica, a lo que se refiere esa consulta del Tribunal Constitucional alemán. Sobre todo tras la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, cuyo artículo 2 concibe la Unión Europea como una unión de Estados que se fundamenta, cito literalmente, en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos comunes a todos los Estados miembros. Hay otros muchos artículos que tienen relación con lo que estoy diciendo, pero no hay tiempo de hablar de ellos. Pero, por ejemplo, también el artículo 10.1 dispone: el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, de lo que se está hablando aquí ayer y hoy. Y el siguiente preceptúa: las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas por los cauces apropiados la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. Todo ello junto a preceptos que he de omitir y complementado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, supone un contenido dogmático normativo suficiente para que se pueda exigir legitimidad democrática a los Estados candidatos y supervisar en los Estados miembros la autenticidad de las prácticas democráticas propias de un Estado de Derecho, en mi modesta opinión. La eficacia práctica de esto último, de las prácticas democráticas en un Estado de Derecho, que es un concepto sobre el que hay escritas bibliotecas, es un concepto jurídico indeterminado, según en qué, en otro es un concepto jurídico determinado, pienso. ¿Se puede aplicar a todos los Estados miembros? Quizás sí, no solo a los candidatos, creo que sí, veámoslo. Cuando digo todos, no hablo de España, Portugal, los que tienen dificultades económicas, hablo de todos. Alemania, Austria, Suecia, Holanda, Bélgica. Veámoslo. Se ha experimentado en Hungría. Tras las elecciones parlamentarias de abril de 2010, la coalición de los dos partidos de la derecha obtuvo una amplia mayoría absoluta que le permitió reformar la Constitución ignorando a la oposición. Por lo que tengo entendido, yo no estaba en Budapest. Comprenda que hablo por referencias. Era notoria, pero le pedí a mi amigo Antonio Bar, catedrático de Valencia: Antonio, entérate de esto que es muy interesante, sobre lo que vamos a hablar. Antonio, yo creo que para el número 33, ahora está en imprenta, un artículo clave sería sobre el segundo volumen del monográfico La integración política europea, cómo ha funcionado la Unión con Hungría. Me dijo, pero sobre esto no hay publicado nada. Digo, por eso te estoy llamando por teléfono. Tendríamos que conseguir tener publicado un trabajo. Yo te lo publico en lugar muy destacado. Lo que aquí recojo, o lo he sacado de la prensa, o lo he sacado del artículo de Antonio Bar, que está en la imprenta, ha corregido ya pruebas, y por tanto, el sabio es Antonio, no yo.
era notoria la ausencia de voluntad de compromiso en esa reforma a la Constitución. La nueva Constitución, que desde su preámbulo tenía una gran carga ideológica, entró en vigor el 1 de enero de 2012. Reformó la cúpula del Poder Judicial, a cuyo presidente se le atribuyó la potestad de derivar casos judiciales a un tribunal distinto del que ostenta de ordinario la competencia. Se adelantó la edad de jubilación de jueces y fiscales, así como el cambio de su remuneración. Se mediatizó la independencia del Banco Central Nacional y se redujo la independencia de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Respecto de estas y otras reformas, como la ley sobre la Fiscalía del Estado, ley sobre las nacionalidades minoritarias de Hungría y ley sobre la libertad de información, etc., la oposición denunció que se producían al amparo de una mayoría parlamentaria coyuntural, sin consensuarlas ni dialogarlas con los demás grupos parlamentarios. El 17 de enero de 2012 la Comisión Europea abrió procedimiento por el incumplimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Lisboa. A la par, la Comisión propuso al Consejo, y éste aprobó 2 meses después, la suspensión de la entrega de 495 millones de euros del Fondo de Cohesión por el incumplimiento de la obligación de Hungría de corregir su déficit excesivo. Era una casualidad. Ustedes lo entienden. Si han pasado por Bruselas lo entienden. Y esta era la primera vez en que desde... A ver dónde estoy. En que desde la creación del fondo en 1994 se suspendía cautelarmente una entrega de fondos, casualmente. El 16 de febrero de 2012 el Parlamento Europeo aprobó una extensa resolución criticando los excesos del poder político húngaro y se declaró que vulneraban la normativa europea. A la vez, el Consejo de Europa, en extensos dictámenes críticos de la llamada Comisión de Venecia. El 13 de marzo de 2012 el primer ministro húngaro, señor Orbán, no sé muy bien cómo se pronuncia, envió carta al presidente de la Comisión, señor Barroso, prometiéndole impulsar cambios normativos y constitucionales. La Comisión recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión 2 de los puntos criticados: la jubilación anticipada de jueces y lo relativo a la independencia de jueces y la independencia de la Agencia de Protección de Datos. El Tribunal declaró en su sentencia de 6 de noviembre de 2012 que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 6, apartado 1 de la Directiva 2078 del Consejo. El gobierno húngaro promovió una reforma constitucional para introducir algunas de las modificaciones en su Constitución que le habían sido propuestas por la Unión Europea, por la Comisión de Venecia, pero utilizó también la reforma para insistir en su programa ideológico normativo, produciendo la llamada Cuarta Enmienda de la Ley Fundamental, de 11 de marzo de 2013, que es atípica en su concepción de la división de poderes, en la ocupación permanente de espacios públicos, en lo relativo a la libertad de expresión, en lo relativo a la libertad religiosa y en lo que concierne a la intervención en el espacio de la autonomía universitaria. La réplica de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y del Comité de Helsinki sobre Hungría se produjo en febrero de 2013, criticando la nueva reforma constitucional y advirtiendo que vulneraba los principios básicos y los valores sobre los que se asienta la Unión. El gobierno húngaro se comprometió a cambiar su reforma, por lo que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió el 25 de junio de 2013 posponer el proceso de investigación sobre Hungría, previsto como antesala del expediente sancionador. El Parlamento Europeo en julio de 2013 emitió su denominado Informe Tavares sobre la situación de los derechos fundamentales y las prácticas constitucionales y legales de Hungría, promoviendo la constitución del Grupo de Alto Nivel de Copenhague, como grupo de sabios constituidos en el marco del artículo 70 del Tratado de Lisboa, que permite al Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptar medidas para efectuar una evaluación objetiva e imparcial de la aplicación de los Estados miembros de sus políticas en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Y seguidamente el gobierno húngaro tomó la iniciativa para una quinta enmienda de su Constitución, que se aprobó el 16 de septiembre de 2013, derogando algunas de las reformas más criticadas de la Cuarta Enmienda, que contradecían los valores comunes de los Estados miembros de la Unión, por no asumir el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Se había llegado a un nivel de presión política sin precedentes por parte de la Unión.
y a utilizar incluso mecanismos de presión económica, y se había dado el paso, se había inaugurado un nuevo dispositivo, el llamado Mecanismo de Copenhague. En efecto, el Parlamento Europeo publicó en 2014 su informe sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea en el ejercicio 2012. Se publica el 14, pero es un estudio sobre el 12, que insiste en la imprescindibilidad de establecer un mecanismo de supervisión del cumplimiento de los criterios de Copenhague por todos los Estados miembros, de forma permanente y vinculante. Puede decirse que la Unión no hace suya la frase que Shakespeare hace decir al centinela Marcelo en Hamlet: algo huele a podrido en Dinamarca. No lo hace suyo la Comisión. No sé si la Comisión conocía los resultados de la encuesta del BBVA, ¿verdad? Más bien, la Unión, cuando quiere que un Estado cumpla con estándares de la calidad democrática inherente a un buen Estado de Derecho, sitúa la referencia en Copenhague como punto óptimo del derecho constitucional nórdico. Es todo un dato, es un juego de palabras, claro, por mi parte, no se me tome en serio. Es todo un dato a no olvidar por todos, pues el avance de la federalización continúa. Afectará antes o después a todos los principios incorporados al artículo 2 y concordantes, que son bastantes artículos del Tratado de Lisboa. Es significativo, cree este viejo, que quienes encabezan los que van a ser los dos grandes grupos del Parlamento Europeo a partir del 25 de mayo, que está allá al lado, los señores Juncker y Schulz, entiendan que en la próxima legislatura del Parlamento Europeo, yo he leído sus declaraciones en prensa, se suponen que no he hablado con ellos, entienden que en la próxima legislatura del Parlamento Europeo no deben producirse ingresos de Estados candidatos. Se han comprometido a ello. Porque hay que, dicen, perfeccionar el entramado institucional de la Unión y asegurar el cumplimiento total de los criterios de acceso por parte de los Estados candidatos y cumplir también los criterios de acceso por parte de los Estados miembros. Si yo he leído bien las cosas que me han llegado, que yo no estoy en política, leo el periódico. Europa aspira al buen gobierno. El príncipe renacentista ha sido sustituido como protagonista de la escena pública por los partidos políticos. El buen gobierno debe ser encabezado por los mejores representantes del pueblo. La meritocracia que la Constitución española establece en su artículo 103, apartado 3, que impide que en materia funcionarial opere el sistema de expolio y el clientelismo, debe dejar de presidir la vida de los partidos, si en alguna medida los preside, que no lo sé. La optimización de la organización y del funcionamiento de los mismos es del mayor interés. En algunos países de Europa así se procura practicar y los profesores de nuestra asignatura contribuyen a ello, con institutos especializados como el que dirige el profesor Morlock en Alemania, que es colega nuestro. Pues bien, la UNED y un grupo de profesores inteligentes, como Pilar, han organizado un buen ciclo de conferencias que he terminado por agotar la paciencia de ustedes. Con mis últimas palabras digo que hoy siento bajo mis pies una positiva vibración en España y en toda Europa, después de oírles a quienes han intervenido, que me recuerda que Plinio decía que los rinocerontes sienten vibrar la tierra bajo sus pies. Y hubo un chusco glasador que añadió: o Plinio ha sido alguna vez rinoceronte, o algún rinoceronte se lo ha contado a Plinio. Yo termino asegurándoles a ustedes que yo hablo solo de oídas y de que toda mi vida he sido optimista y lo sigo siendo después de escuchar a los que me han precedido en el uso de la palabra. Nada más y muchas gracias por su atención.